Vamos al arqueólogo Adolfo López, que es quien ofrecerá las palabras de bienvenida en este acto solemne. Recibamos con un cordial aplauso. Tan íntimo, tan entrañable, tan bonito, donde la Comisión de Ciencias Sociales tiene la suerte de, después de mucho tiempo, luchando por ello, porque no se piensen ustedes que es fácil conseguir que se nombre un académico nuevo, que Miguel Collado sea hermano nuestro, miembro de esta academia, y que se le reconozca la enorme labor que ha realizado por la cultura de este país. No hay nada más que entrar y ver la cantidad de libros, de estudios que él ha producido, y la suerte que tenemos los dominicanos de contar con personas de la calidad académica de Miguel Collado para que nos ilustren y puedan reconstruir nuestro pasado, volver a hacernos recordar cosas que se han olvidado y, en definitiva, honrar a esta academia con su presencia y con su membresía. Así que, bueno, quiero darle una bienvenida enormemente calurosa a Miguel Collado. Quiero pedirles, por favor, un aplauso para Miguel Collado, porque es que se lo merece tanto. La palabra a nuestro compañero académico para que haga una breve semblanza, porque si tuviésemos que hacer una semblanza completa como es debido, estaríamos aquí días, de nuestro nuevo compañero académico Miguel Collado. Presentación del presidente de esta docta casa, Manuel Herrera Carbucia. Miguel Collado, quien ingresa a esta institución. Putan científicos. En tal sentido, eso es Miguel Collado, quien será parte de la Comisión de Ciencias Sociales y que, como tal, su formación fundamental es en esa área del saber. En tal tenor, ya escucharán ustedes los aspectos tomados en cuenta para seleccionarlo como tal. Miguel Collado obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Interamericana y un magíster en Estudios Sociales en Educación, concentración en Letras, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un diplomado en Desarrollo Gerencial patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas. Durante casi 20 años fue catedrático del primer centro académico citado, donde enseñó organización y métodos, administración de empresas, literatura dominicana e historia de la cultura dominicana. Se ha destacado a nivel nacional e internacional como conferencista especializado en dos grandes pensadores de la América hispánica, Eugenio María de Hostos, el gran maestro, y Pedro Enrique Ureña. Nacido en la ciudad de Santo Domingo en 1954, es un jovenzuelo, Miguel se inició en el quehacer intelectual en la década de 1970 del siglo pasado, adentrándose en el campo de la microhistoria, una disciplina de las ciencias sociales cuyo objeto fundamental son las historias locales. Sus mentores fueron los historiadores Emilio Rodríguez de Morici y
Betilio Alfao Durán. Ustedes se acercan allí a la mesa que está a mi izquierda, ustedes comprobarán que ciertamente Miguel Collado ha sido un trabajador de la microhistoria en la República Dominicana, un aspecto de la historia que en verdad no ha tenido mucho campo, sino con Miguel, y que yo he sido un seguidor al respecto. Su primer gran reto fue hurgar en las raíces históricas del municipio de Jánico. Esta es una obra encantadora, cuya memoria se encontraba enterrada en un remoto pasado precolombino. Sobre la historia de esa comunidad de la Sierra de Santiago, apuntes sobre la historia de las fiestas patronales del municipio de Jánico, 1986. Jánico, nota sobre la historia, 1993, y primicias de América en Jánico, 1993. En 1999 publicó bibliografía comentada sobre comunidades de República Dominicana, que incluye el periodo 1990-1999, y que Miguel confiesa que de su prolífica producción es esa la obra que más le encanta. Fruto de una intensa labor de investigación microhistórica a nivel nacional fue el resultado de esta obra. El historiador Roberto Casá considera que, comillas, esta obra está llamada a contribuir a la consolidación de los estudios históricos en escala micro, desde los barrios y las aldeas hasta las provincias y las regiones, cierro comillas. Por su parte, el humanista Marcio Veloz Maggiolo, en su artículo, comilla, El Jánico de Miguel Collado, cierro comilla, aparecido en El Siglo, el 10 de noviembre de 1993, destaca la faceta de historiador local de Miguel Collado, subrayando su capacidad para desentrañar la historia de comunidades específicas y su contribución al entendimiento profundo de la historia dominicana desde una perspectiva microhistórica. Otras obras de investigación del autor Collado están apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana, ideario de Pedro Enríquez Ureña, bibliohemerografía ostosiana de autores dominicanos, Salomé Ureña ante la patria, en torno a la literatura dominicana, apuntes literarios, bibliográficos y culturales. En fin, el licenciado Miguel Collado es un escritor orgullo para esta Academia de Ciencias de la República Dominicana, y por sus características intelectuales, por su trabajo a través del tiempo, es que hoy es recibido como tal. Muchas gracias. Les informo que al final del acto podrán ver una exhibición de las obras publicadas por el licenciado Miguel Collado desde el 1976 hasta el 2021 como investigador y como literato. Ahora procedemos a la presentación crucial al licenciado Miguel Collado,
quien nos brindará el discurso de ingreso titulado El primogénito de Salomé Ureña y Francisco Enríquez y Carvajal. Recibamos con un fuerte aplauso. Consejo directivo de esta Academia de Ciencia, licenciado José Adolfo, coordinador de la Comisión de Ciencias Sociales, doctor Alejandro Pichardo, en representación del presidente de esta corporación, el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia. Buenas noches, distinguidos intelectuales, académicos, representantes de instituciones culturales y demás personalidades invitadas. Señoras y señores, muy buenas noches. Emmanuel, buenas noches. Hay que agradecer. Pedro Enríquez Ureña consideraba, al hablar de las virtudes lógicas en un ser humano, que la gratitud es una de ellas. Nos sentimos profundamente honrados al ser propuesto como candidato a miembro de número de esta prestigiosa academia. Con inocultable emoción, pero con humildad recibimos tal distinción. Por ello, le expresamos nuestra honda gratitud al honorable Consejo Directivo por haber tenido a bien aprobar la propuesta que para dicho ingreso en favor nuestro hiciera a la Comisión de Ciencias Sociales, respondiendo a las recomendaciones de la intelectual y académica Lusitania Martínez y del distinguido académico doctor Luis Checker Ortiz, expresidente de esta academia. Y a ustedes, amable público, les agradecemos de manera muy especial su valiosa presencia, constituyéndose en testigos de este memorable y significativo momento en el que honraremos la memoria de un digno y casi desconocido miembro de la respetable familia Enríquez Ureña, Francisco Noel Enríquez Ureña, el primogénito de Salomé Ureña de Enríquez y Francisco Enríquez y Carvajal. Hago un preámbulo. In memoriam a Salomé Ureña. Fue para engrandecer las letras dominicanas y para darle esplendor al sistema de educación de su patria que Salomé Ureña Díaz nació en la ciudad de Santo Domingo el viernes 21 de octubre de 1850. Como tributo a su memoria, en la República Dominicana se celebra cada 21 de octubre, ya se hizo el mes pasado, el Día Nacional del Poeta. Por tal razón, dedicamos a Salomé nuestro discurso de ingreso formal a esta prestigiosa corporación. Del contenido de nuestro discurso. En un principio, concebimos este discurso como un recorrido integral por la vida de Francisco Noel Enríquez Ureña para mostrarlo en toda su dimensión, no solo como un escritor precoz, sino también como un ser humano en diálogo con su tiempo, con su entorno familiar y con la producción cultural que dejó dispersa en revistas y periódicos de finales del siglo XIX. Sin embargo, por razones de tiempo, nos centraremos exclusivamente en su quehacer literario y periodístico, obviando los aspectos biográficos y profesionales, los cuales ya hemos tratado con abundante información en nuestro libro
Francisco Noel, el primogénito de Salomé Ureña de Enríquez, publicado en el 2017. Se agotó en 2 presentaciones que hice en los Estados Unidos, en la ciudad de Worcester, Massachusetts, y en la ciudad de New York en ese mismo año. Del nacimiento de Francisco Noel. Francisco Noel Enríquez Ureña, el mayor de los 4 hijos procreados por Salomé Ureña y Francisco, 4, muchos todavía escritores piensan que son 3 nada más. Vino al mundo el 3 de diciembre de 1882 bajo el cielo de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la casa marcada con el número 13 de la calle San José, la ven ahí ustedes, que hoy es 19 de marzo con el número 254. En la medida en que la ciudad iba creciendo, urbanizándose, las numeraciones de las casas iban cambiando naturalmente. Donde había un solar, ahora hay un edificio y así sucesivamente. Está en la esquina calle Salomé Ureña, que antes se llamaba calle La Cruz. En esa misma casa, de 2 pisos, en el primero, habían contraído matrimonio el 11 de febrero de 1880 sus padres. Luego del casamiento, Francisco y Salomé formaron su hogar en la calle del Estudio, designada con el nombre del inmortal Eugenio María de Hostos, el 15 de marzo de 1904, por recomendación del historiador Bernardo Pichardo. Hostos es para todos los días. Cada vez que menciono su nombre, yo pido un aplauso para su memoria. Francisco Noel tenía apenas 1 año de edad cuando sus padres decidieron mudarse en diciembre de 1883 a la casa de 2 plantas ubicada en la esquina formada por las calles La Esperanza, ahora se llama calle Luperón, y Los Mártires, que ahora se llama calle Duarte. En la primera planta estaba el hogar y en la segunda funcionaba el Instituto de Señoritas, centro de enseñanza para jovencitas fundados por Salomé Ureña el 3 de noviembre de 1881. En el 2006 le propuse personalmente a Leonel Fernández, que era el presidente, que esa casa debía tomarla del Estado y convertirla en un museo de la familia Enríquez Ureña. Salomé le profetizó grandeza a su primogénito. No tan solo a su hijo Pedro le profetizó Salomé grandeza, sino también a su hijo primogénito. Como evidencia de ese pronóstico materno, para leer las 3 últimas estrofas del poema con el que la madre feliz celebra la llegada de Fran en el nacimiento de mi primogénito, escrito en diciembre de 1882. El poema tiene 11 estrofas. Las 4 primeras fueron convertidas en canción por el cantautor dominicano Luis Díaz. Y esa canción, magistralmente interpretada por la popular cantante dominicana Sonia Silvestre, fue incluida en 1978 en su álbum discográfico Sonia Silvestre canta a los poetas de la patria, baladas y boleros. Al final van a oír la canción. Desde la primera estrofa de ese intimista poema se percibe una emoción intensa que eleva el nacimiento a un plano casi cósmico. Levántate, alma mía, por el materno amor transfigurada, y a los confines del espacio envía el himno de la dicha inesperada.
hay un tono profundamente esperanzador y trascendente, pero la madre no se limita a expresar su cariño. Con hermosas imágenes, Salomé vislumbra la vida del hijo como un futuro lleno de luz, esperanza y propósito, proyectando a su primogénito hacia una vida virtuosa. Y del pequeño ser ante la cuna, el alba del futuro saludemos, el alba de esa vida que a iluminar nuestro horizonte alcanza y a cuya luz vislumbra estremecida espacios infinitos de esperanza. Salomé, qué grande. Un aplauso para Salomé también, que fue la discípula más aventajada que tuvo Hostos en este país. Definitivamente, el poema para su hijo. Solo después de haber realizado una acuciosa investigación sobre la vida intelectual y profesional de Francisco Noel Enríquez Ureña, alrededor de 12 años, fue que pudimos comprender con mayor claridad el carácter predictivo de ese poema, el cual refuerza la conexión profunda entre la sensibilidad de Salomé y la formación y logros de su hijo mayor. 14 años después del nacimiento de Francisco Noel, Salomé le escribirá una emotiva carta el 10 de enero de 1896, en la que, con un indescriptible sentir maternal, le dice: mi querido hijo, cuánto bien me hacen tus cartas. Tengo que anunciarte con pena que, como a mí me es imposible vigilar el patio, las gallinas que habían quedado cuando te fuiste lo picotearon todo y no fue posible recoger la cosecha. Dicen que el ojo del amo engorda el caballo, le dice Salomé, y aquí hemos visto que era necesaria tu vigilancia para la conservación de los sembrados. ¿Qué hacer?, se pregunta Salomé. La estación es poco a propósito para andar tu mamá por el patio. Y le dice luego: tenemos luz eléctrica. La primera noche funcionó, pero la segunda, a los 10 minutos, quedó toda oscura. Eso fue en el Parque Independencia. Se había no sé qué cosa. A la noche siguiente continuó funcionando y sigue con cierta regularidad. Camila dice que es la luna. Tu mamá, que te quiere mucho, Salomé. Qué hermoso, ¿eh? Salomé le escribió esa misiva desde la ciudad de Santo Domingo a Fran, así le llamaban a Francisco Noel, mientras éste se encontraba en Cabo Haitiano en compañía de su padre desde el mes de octubre del año anterior. Francisco Enríquez y Carvajal había instalado allí su consulta médica por considerar que existían condiciones más favorables para el ejercicio de su profesión de médico que en Santo Domingo, donde era hostigado por el régimen de Ulises Heró Lilis. En junio de 1896 se hizo acompañar por Pedro y Fran, y en junio de 1897, ya fallecida Salomé, mandó a buscar a sus 4 hijos, quienes irían a Cabo Haitiano bajo el cuidado de 2 de sus tías paternas, Adelina y Clotilde Enríquez y Carvajal. Camila solo tenía 3 años y 2 meses de edad. Hasta ahí lo referido a ese vínculo entrañable entre Salomé y su hijo primogénito, Francisco Noel Enríquez Ureña, que era un vínculo asimismo de entrañable con Pedro, con Max y con Camila, porque ella amó a sus 4 hijos y a todos les escribió. Vamos a entrar ahora a Francisco Noel en el mundo de las letras. Vamos a conocerlo como el poeta desconocido, como el intelectual olvidado. Sus inicios y aportes a la poesía dominicana.
De los 4 hijos procreados por la ejemplar pareja formada por Salomé y Francisco, 3 son muy conocidos y respetados en el mundo de las letras: Camila, Pedro y Max. Uno de ellos, Pedro, en el concierto de las letras universales. Ahora bien, antes de adentrarnos en la vida literaria inicial de Francisco Noel, conviene considerar el contexto cultural epocal en el que se desarrolla su temprana vocación intelectual. En opinión del humanista Pedro Enríquez Ureña, la República Dominicana, a partir del 1890, estaba saliendo de un prolongado aislamiento cultural, abriéndose a las corrientes literarias y estéticas que circulaban en la América hispánica en ese momento. Por esa razón, cobra especial relevancia una observación suya que consideramos pertinente comentar previamente. En su ensayo Vida Intelectual en Santo Domingo, contenido en su libro Horas de Estudio, Pedro nos ofrece una clave de gran importancia, aunque parezca irrelevante, para comprender la dinámica cultural y literaria dominicana en ese preciso momento histórico. Él dice: Santo Domingo, decidiéndose a salir del aislamiento en que vivía hasta 1890, ha entrado en relación intelectual con los demás países de América y en este momento sigue las mismas rutas que ellos. Ese juicio, aparentemente circunstancial, permite vislumbrar un cambio trascendente en la historia literaria de la patria de Francisco Noel, pues el final del aislamiento al que alude su ilustre hermano indica la apertura de la República Dominicana a las corrientes literarias y estéticas que circulaban en el continente en ese periodo. La llegada de periódicos, revistas y libros procedentes de Cuba, México, Centroamérica, España y sobre todo las influencias de la modernidad literaria liderada por Rubén Darío, todo lo cual contribuyó con la creación de un clima propicio para el inicio de un proceso de renovación de la literatura dominicana años después. Por consiguiente, no es casual, entonces, que en el decenio de 1891 a 1900 del siglo XIX aparezcan voces como las de Fabio Fiallo, Gastón Fernando de Ligne y Tulio Manuel Sestero, quienes encarnaron la sensibilidad modernista inicial y comenzaron a delinear una literatura en sintonía con los movimientos continentales y europeos. Este proceso no solo consolidó la recepción del modernismo, sino que también sentó las bases para el surgimiento de las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX en las letras dominicanas, el vedrinismo y el postumismo. Leído desde esa perspectiva, Francisco Noel no es un escritor marginal, ni un caso aislado, sino parte de la transición cultural que Pedro Enríquez Ureña identificó con precisión. Su obra poética refleja, por tanto, las tensiones y aspiraciones de un país que buscaba integrarse a la vida intelectual de América. De este modo, la observación de Pedro deja de ser un detalle accesorio y se convierte en un punto de partida para comprender la evolución literaria dominicana y para valorar el lugar que le corresponde a Francisco Noel en la historia de las letras de su terruño patrio, como esbozaremos
más adelante. Él fue el primero de los Enríquez Ureña en mostrar vocación de literato. Fue el primero, no Pedro ni Max. Y de editor periodístico. Siendo muy joven, escribió algunos artículos literarios en revistas y periódicos de finales del siglo XIX. La Revista Ilustrada, de 1898 a 1899, y en el periódico El Ibis en el 1900, por ejemplo. En sus memorias, Pedro Enríquez Ureña nos informa que Francisco Noel fundó una revista literaria que circulaba en la ciudad de Santo Domingo. Se refiere Pedro a la revista Nuevas Páginas, que comienza a circular precisamente en 1900 en la ciudad de Santo Domingo, por iniciativa de Fran y del poeta Apolinar Perdomo. En ese naciente medio da a conocer Pedro, escuchen bien, en el año citado, 1900, algunos trabajos en prosa, confiesa él. Y sigue contando así: no fue el año 1900 para mí un año de producción literaria. Hice algunas traducciones en verso y algunos trabajos en prosa que publiqué en una pequeña revista que acababa de fundar mi hermano Fran. Pedro también confiesa que su hermano Fran, con aficiones literarias muchos menores que las nuestras, fue el primero en lanzarse a una empresa ya pública. Pedro Enríquez Ureña dice que su hermano Fran fue el primero en lanzarse a una empresa ya pública, le abrió camino a sus hermanos. Poca gente sabe eso. Es decir, en este sentido, Francisco Noel fue un pionero con relación a sus hermanos. ¿Cómo negarle eso? La historia está ahí. Pedro se refiere, lógicamente, a las aficiones literarias de Max y Camila. Le está diciendo que nos antecedió, dice él. Pues bien, sobre las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar la aparición en la revista literaria Nueva Página, el investigador cultural Alejandro Paulino Ramos nos ofrece útiles datos en un artículo interesante que publicó en la revista Plena Mar en el 2021. Aunque con menos detalles que lo que nos ofrece Paulino Ramos, en 1950 el historiador literario Max Enríquez Ureña ya se había referido a la aparición de la revista Nueva Página en su libro muy conocido, Hermano y Maestro. En torno a la vocación literaria de Francisco Noel, Max afirma que el hijo mayor de Salomé empezó por escribir a los 18 años páginas de elegante factura publicadas en la revista Ilustrada que dirigía Miguel Ángel Garrido. El menor de los tres varones de Salomé y Francisco, Max, cita dos poemas de la autoría de Fran aparecidos en esa revista en 1899. Redención, el 15 de marzo bajo el seudónimo de Metaico, y el poema Irredenta, el 15 de junio de ese mismo año, pero firmado con su nombre de pila Francisco Noel Enríquez, sin el apellido materno. En el primero de esos dos poemas, Redención, se aprecia la riqueza de imágenes y la musicalidad interna, resultado de un talento que va mucho más allá de la edad. No había alcanzado los 18 años todavía. No es simplemente la imitación de modelos extranjeros, es una madurez literaria precoz, cultivada en un ambiente familiar altamente estimulante y protegido,
que le permitió experimentar con el poema en prosa y consolidar su voz desde la adolescencia. Aquella tarde se moría el ideal, ahogado en el beso satánico, y tú con tu mirada hablaste a la esperanza, y el corazón que agonizaba despertó con ímpetus bravíos de irredimido luchador. Tu sonrisa fue un rayo de aurora que hizo soñar el alma con los esplendores luminosos de una mañana de primavera. Se agitó el recuerdo y al sentirme acariciado por la diáfana luz de tus pupilas, soñé con lo desconocido. 17 años, un aplauso para Francisco Noel. Descubrir estas cosas es lo que me ha apasionado siempre como investigador. Ahí está Orquídea, que me conoce de muchos años. Cabe destacar en el poema Redención la utilización de elementos formales y estilísticos como el uso de anáforas, repeticiones atinadas, la extensión de las oraciones y la ritmicidad poética. El poema está construido con oraciones largas, con numerosas comas y puntos y comas que respetan la normativa ortográfica, lo que genera un ritmo musical que le suma cadencia a la versificación. Después, cuando al volver a verte cobró nueva vida la idea y surgió la palabra con acentos hasta entonces ignorados, ¿qué importaba que hablaras de imposibles al corazón que habías vencido? Si al vibrar con desprecio tu sonora palabra tenía más ritmo, había más luz en tus ojos y vagaba en tu sonrisa algo sublime que precipitaba al espíritu inconsciente en pos de ti. Magnífico. Es importante consignar que el concepto redención con el que Francisco Noel titula su poema, alude a un tránsito espiritual y humano, no religioso, desde el dolor, desde la opresión o la angustia, hacia una forma de liberación interior, con el sufrimiento como un punto de partida. En el poema, la voz lírica se reconoce herida, marcada por el peso de la vida, por un pasado de penas, o por las cadenas que lo aprisionan. De ahí surge la necesidad de la redención, el acto de elevarse por encima del sufrimiento. Así lo veo yo. Comentemos brevemente el poema Irredenta. Lo primero que observamos en esta pieza poética es la coherencia estilística puesta de manifiesto por Francisco Noel con relación al poema Redención. Por ejemplo, el despliegue de oraciones extensas nuevamente con gran dominio de los signos de puntuación y el uso nuevamente también de esa compleja figura literaria que es la anáfora. Mientras sueñas, mientras piensas, mientras llega el día. Frases como esta generan eco y refuerzan la tensión lírica y emotiva del poema. Hay una continuidad estilística que se expresa en la musicalidad, en las metáforas del amor como lucha y deseo, así como en la construcción lírica de la prosa. Y aunque Irredenta enfatiza la ironía y el desdén, al final surge la esperanza de transformación, conectando con los temas de luz y renacimiento que aparecen en el poema Redención. Y así, mientras sueñas con lo imposible, mientras piensas en destruir mis ilusiones, se yerga el recuerdo altivo que despierta a la esperanza y laten en el infatigable pensamiento la vigorosa idea, y voy siempre en tu busca. Pero rehuyes la lucha porque hay algo que te dice que no puedes resistirme, porque no puedes escuchar sin estremecerte
mi palabra de fuego. Dios mío. Luego de comentar esas dos piezas poéticas escritas en prosa y de haber revisado la historia del poema en prosa en la literatura dominicana, consideramos un acto de justicia agregar el nombre de Francisco Noel Enríquez Ureña a la lista de los poetas señalados por la crítica literaria tradicional como los pioneros en la introducción en las letras dominicanas de esa modalidad poética, cuyo pionero en la literatura universal lo es indiscutiblemente el francés Charles Baudelaire, quien en el 1869 publicó el primer volumen de poemas en prosa, titulado Los pequeños poemas en prosa, Les Sublimes de París. El nombre de Francisco Noel no sería el último en la lista de pioneros del poema en prosa en la literatura dominicana. Voy a citar a quienes se les considera en la historia literaria dominicana los pioneros del poema en prosa, en orden cronológico. Y ustedes verán en qué orden, dónde en ese orden cronológico cae Francisco Noel, y a pesar de eso es un olvidado. El primero, Federico Enríquez y Carvajal, su tío, que publicó el poema El sueño de una virgen en el 1892. Le sigue Francisco Noel Enríquez Ureña, que publica en el 1896, antes de cumplir los 14 años, el poema Insurrecta, un poema bélico. Y en el 1899 los dos textos que ya he comentado, Irredenta y Redención. Pero también publicó en el 1900 otro poema titulado, hermosísimo, La mariposa. Entonces, después de Francisco Noel es que viene Tulio Manuel Cestero, que publica en el 1904 El jardín de los sueños, pequeños poemas en prosa. Y luego Américo Lugo, que publica Heliotropo en 1903, antes que Lugo, naturalmente. Otilio Vigil Díaz, en el 1912, publica Góndolas, y Ricardo Sánchez Lustrino, el último de la lista, Pro Psiquis, en 1912. Esos son ahora los que yo considero los verdaderos pioneros del poema en prosa en la literatura dominicana. Hay que incluir a Francisco Noel. Manuel Mora Serrano da a entender que Francisco Noel trajo de París la moda. Esa idea nos parece ilógica, puesto que cuando Frank regresó de Francia, donde estuvo con su padre de 1889 a 1891, solo tenía 9 años. Tendría más lógica pensar que Frank recibió la influencia de su tío Fedé, así le llamaban a Federico Enríquez y Carvajal, Fedé, con quien mantuvo una relación de camaradería literaria, siendo incluso uno de los colaboradores de la importante revista Letras y Ciencia, editada por su tío y por su propio padre. Esa revista la fundaron Francisco y Federico Enríquez Carvajal en 1892. Y no es casual que Rodó, José Enrique Rodó, le enviara a Federico Enríquez y Carvajal y a Francisco Noel, poco sabido esto, los dos primeros ejemplares de su libro Ariel que llegaron al país. Uno de esos dos los recibió Francisco Noel. Más adelante, para no alterar el enfoque cronológico de nuestro discurso, y que pienso que vamos a tener que hacer un sacrificio de corte con el tiempo, veremos el por qué decimos que no es casual. Pues bien, 3 años antes de la publicación de esos dos poemas en prosa analizados,
se da un acontecimiento trascendente en la vida literaria de Francisco Noel Enríquez Ureña. El 20 de noviembre de 1896, a la edad de 13 años y 11 meses, estando en Puerto Plata con toda su familia, escribió y leyó en una tertulia presidida por Salomé el poema bélico político Insurrecta, publicado en el periódico El Faro Literario el 10 de octubre de 1897, al año siguiente. Ahora, ¿cuál es el escenario en el que Frank da a conocer su primera pieza poética? Dejemos que sea Max quien nos dé la respuesta. Emprendimos todos el viaje a Puerto Plata, es decir, su padre y sus hermanos, donde mi padre había tomado en arrendamiento una pintoresca casita próxima a la playa. Nos acompañó él durante el primer mes de nuestra permanencia en Puerto Plata y asistió a la velada que organizamos para inaugurar una sociedad literaria infantil, el siglo XX, cuya presidencia entendimos que solo podía desempeñar nuestra propia madre. Empezaron a llegar los invitados. Pedro leyó una página suya, delicada y emotiva, con recuerdos de sus primeros años. Pero la revelación de la noche fue nuestro hermano Frank, que hasta entonces no había demostrado igual afición a las letras, y se dio a conocer con unos fogosos párrafos a los que puso el título de Insurrecta, y que se inspiraban en la guerra de independencia de Cuba. Increíble. Leamos un fragmento del poema Insurrecta de la autoría de Francisco Noel, que es todo un canto bélico de exaltación a la guerra independentista cubana. Regocijémonos, ya Cuba ha despertado, ¿no la veis? Empuñando el machete cubierto de polvo, arremete con impulso fiero al feroz e inclemente guardián que creyó guardar más que el cadáver de un pueblo. Regocijémonos, un grito de angustia se ha escapado del pecho del guardián del pueblo mártir, y blandiendo la espada de sus padres, trata en vano de impedir los terribles golpes que Cuba le infiere. ¡Ay! Que el acero del machete es duro y la espada ya vuela, hecha a pedazos, anunciando al mundo que un pueblo va a ser libre. ¿No merece un aplauso? 13 años. Increíble. Ese poema, sino además una actitud de solidaridad ante las luchas libertarias antillanas, muy en correspondencia con el pensamiento antillanista de Eugenio María de Hostos, con quien Frank tuvo contacto directo en las aulas y en el hogar, porque Hostos visitaba la familia Enríquez Ureña. Toda la familia Enríquez Ureña recibió la influencia del gran maestro puertorriqueño. Tenemos aquí a un descendiente directo y gran amigo, hermano, bisnieto del gran maestro Eugenio María de Hostos. En plena guerra. La guerra había comenzado en 1895, se extendió hasta 1898. A poco de expirar el siglo XIX, conecta al novel poeta con el espíritu libertario, anticolonialista, que se respiraba en la región caribeña y en el seno de su propia familia. ¿Tampoco eso era casual? Las bélicas estrofas de Francisco Noel nos recuerdan los cánticos de guerra
de poetas patrióticos como Félix María del Monte, autor del primer himno nacional, pieza poética que en el fragor de la lucha independentista dominicana contra el invasor haitiano en 1844 simbolizó el más fiero canto de la guerra patria. El texto de Frank responde perfectamente al carácter propio de toda arenga poética: incentivar el sentimiento patrio o motivar al combatiente. Más que la calidad estético-literaria, en ese tipo de construcción poética importa la difusión de las ideas libertarias, más el contenido que la forma. Y fue esa guerra necesaria, como llamó José Martí a la guerra patria librada por su pueblo entre 1895 y 1898, para expulsar a los españoles, la que inspiró al precoz poeta. Yo planteo eso y lo voy a demostrar más adelante. Frank tenía poco menos de 10 años cuando conoció personalmente al apóstol antillano el 18 de septiembre de 1892. En visita que Martí hiciera a la casa de la familia Enríquez Ureña, acompañado de su tío paterno Federico Enrique y Carvajal. En el hogar no se encontraban ni Salomé, ni Pedro, ni Mach. Los tres se encontraban desde el 26 de agosto del año citado en la ciudad costera de Puerto Plata. Allí había ido la poetisa, cuenta Mach Enríquez Ureña, en busca de descanso para reponer su salud, hospedándose con sus 2 hijos en la casa de la familia de José Dubois. Y aquí permanece hasta la segunda quincena de octubre. Es esa la razón por la que Salomé y el distinguido visitante cubano no llegan a conocerse personalmente, a pesar de que incluso Martí hizo un recorrido por el Instituto de Señoritas fundado por ella. Él volvió a pisar tierra dominicana otras veces, pero ya no visitó más la ciudad capital, afirma Mach. Los 2 retornos de Martí a la República Dominicana fueron en viaje de consulta a Máximo Gómez. Tuvieron lugar el 3 de junio de 1893 y el 7 de febrero de 1895, pero no volvió a la ciudad de Santo Domingo. Sospechamos que mucho tuvo que ver la inspiración creadora de Francisco Noel con la influyente figura de José Martí en el seno de la familia Enríquez Ureña en su primer viaje a la República Dominicana, y con los efectos que a nivel nacional produjo su presencia posteriormente. Intentemos descubrir el por qué decimos eso. En sus 3 breves estancias en la patria de los Enríquez Ureña, el célebre autor de versos sencillos, en su calidad de delegado del Partido Revolucionario Cubano, realizó una intensa y extraordinaria labor de propaganda política que tuvo como resultado una identificación inmediata del pueblo dominicano con el movimiento independentista de Cuba, liderado por él, y que contó además con el apoyo militar del general Gómez y con el de la intelectualidad prestante del país que lo acogió como hijo suyo. Federico y Francisco fueron los primeros. Los 2 hermanos Enrique y Carvajal organizaron en su honor un merecido homenaje la noche del día siguiente, es decir, el 19 de septiembre de 1892, en la Sociedad Literaria Amigos del País, en la ciudad de Santo Domingo. Mach Enríquez Ureña, con su pluma de diestro cronista, describe el desarrollo de ese histórico momento así. Y ahí estaba Francisco Noel, porque andaba con su papá, su madre y sus hermanos estaban en Puerto Plata. Entonces, Mach describe todo este homenaje y los discursos que dictó Martí y cómo prendió en el ánimo de los concurrentes. Como este discurso se va a publicar,
voy a obviar leer esa parte. Los dominicanos, a partir de esa importante presencia de José Martí en el país, habían asumido como causa propia la causa del pueblo cubano en pro de su independencia ante el Imperio español, fortaleciéndose en el tiempo el espíritu de solidaridad antillana, a tal punto que sin lugar a duda tuvo que haber influido ese clima epocal en el ánimo del joven y naciente poeta Francisco Noel para escribir los incendiarios versos de su poema Insurrecta. Y lo que dice Max me da la razón. En las emotivas palabras de Max Enríquez Ureña encontramos respaldo a nuestro planteamiento. Dice Max: en el sagrario de cada hogar dominicano palpitaba como una prolongación del sentimiento de la patria, el culto de la libertad de Cuba. Señores, cuando en el sagrario de cada hogar llega a tener arraigo un sentimiento, este se transmite a los niños, que por oírlo a diario en labios de sus mayores, lo acogen como artículo de fe. Hasta el hijo del poeta José Joaquín Pérez quería imitar a los macheteros que libraban la lucha de independencia en Cuba. Lo dice en un poema José Joaquín Pérez. Además de poeta, Francisco Noel fue traductor. No debemos dejar de decir, al referirnos a la presencia de Francisco Noel en el mundo literario en su etapa adolescente, que al igual que su hermano Pedro, él hizo traducciones de texto del francés al español siendo un adolescente, tanto en prosa como en verso. En la revista Letras y Ciencia publicó una traducción de la crónica que se había publicado en Francia del explorador noruego Fridtjof Nansen. Esa crónica, traducida al español, fue publicada en el año 1898. Todavía era un adolescente. Algo grandioso, el vínculo de él con el filósofo uruguayo José Enrique Rodó. Otro hecho de extraordinaria relevancia en la vida literaria de Francisco Noel es su estrecha relación intelectual con el pensador uruguayo José Enrique Rodó, con quien sostuvo correspondencia entre 1900 y 1902. Voy a saltar la reseña que hice de ese epistolario, esas cartas que intercambiaron, por respeto al tiempo, ¿no? Pero dejemos que Fran hable desde la patria de Walt Whitman, Estados Unidos, en misiva citada por el acucioso investigador italiano Raffaele Cesana. Poco antes de embarcarme para este país, el año anterior, es decir, 1901, él escribe a José Enrique Rodó en el 1902, recibí su Ariel y su Rubén Darío. Tenía un talento para la crítica también, obras ambas que constituyen para mí un inapreciable tesoro. Ariel por la profundidad de sus juicios, Rubén Darío por la vivacidad y el colorido en la descripción, ambas por su estilo incomparable. Los dos restantes ejemplares de Ariel los di a dos de mis amigos con la condición de que fuesen predicadores ya de palabra o ya de acción del ideal de la obra. El crítico italiano Raffaele Cesana, que me llamó de México antes de ayer, viene haciendo un estudio sobre la influencia del arielismo, pensamiento de Rodó en Cuba, México y República Dominicana, a través de Pedro, de Max y Francisco Noel. Es decir, en México, él es académico de la Universidad de la UNAM, él va a presentar un estudio donde va a destacar eso, me dijo. Y en México, un crítico italiano académico le está dando más importancia a Francisco Noel que nosotros.
Coincidencia de dos poetas adolescentes, Francisco Noel y Pedro Enríquez Ureña. Resulta curioso y revelador que en el universo literario de los dos hermanos, Pedro y Francisco Noel, la mariposa aparezca dos veces, casi como un símbolo de iniciación. Era un símbolo propio del modernismo en la literatura. En marzo de 1897, Pedro, con poco menos de 13 años, tradujo en Santo Domingo el poema La mariposa, del escritor catalán Pau Bugengas, que era el seudónimo de Conrad Roura, mostrando ya su asombrosa precocidad intelectual. Ahora, 3 años más tarde, en 1900, Francisco Noel, con 18 años de edad, recién cumplido, publica en la revista Nueva Página, que él mismo dirigía, un poema original también titulado La mariposa, con dedicatoria para el poeta Porfirio Herrera. Es otro poema en prosa del primogénito de Salomé. Francisco Noel y Cuba. Periodo de la adultez intelectual, una sorpresa extraordinaria que me llevé hace 2 años. Por decisión de su padre, Francisco Noel se establece en Cuba en 1904, junto a su hermano Pedro. Ambos trabajan en La Habana como empleados de la Casa Comercial de Silveira y compañía. Los dos habían dejado atrás la adolescencia. En la mayor de las Antillas, afirma su hermano Pedro, Francisco Noel abandonó para siempre la literatura, pues consagrado a la abogacía, solo produjo en materia de seguros algunos trabajos de índole jurídica. Él se hizo abogado, se especializó en la materia de seguros, a tal punto que era consultado por todas las grandes empresas en Cuba. Alcanzó gran prestigio en ese campo, pero escribió ensayos jurídicos con un vuelo literario que mereció la admiración de los editores de la revista Cuba Contemporánea, quizás en ese momento la revista más importante de América Latina. Las grandes firmas aparecían ahí. Y ahí publicó Francisco Noel en 1920 un ensayo titulado La Orden 34 de 1902 y los robos en los ferrocarriles. Eso apareció después en un folleto en Cuba. Y él explica y analiza la diferencia que hay entre la legislación británica y la legislación norteamericana y la española, con una esplendidez increíble que le merece la felicitación de los editores de la revista. Su enjundia y su estilo depurado reflejan el temple de un verdadero jurista, especialmente por esa manera en que expone sus argumentos, el equilibrio entre lo técnico, jurídico y lo literario, así como la prestancia de su postura crítica frente a la legislación y a la práctica jurídica de su tiempo en la mayor de las Antillas, que se convirtió en su segunda patria, del fallecimiento de Francisco Noel. Francisco Noel Enríquez Ureña falleció pocos meses antes de cumplir los 79 años de edad en El Vedado, en La Habana, el miércoles 9 de agosto de 1961, en nota aparecida el jueves 10 de agosto de 1961 en el periódico El Mundo de Cuba, informando sobre el fallecimiento de Francisco Noel, se dice: anoche falleció en La Habana, a los 78 años de edad, el doctor Francisco Enríquez Ureña, miembro de una ilustre familia dominicana íntimamente ligada a Cuba y que vivió en nuestro país la mayor parte de su vida. Su sepelio se efectuará, y así va citando los detalles de las honras fúnebres que recibió en ese pueblo
cubano que lo quiso, que lo admiró y lo respetó. Concluyo. Francisco Noel, como sus hermanos Pedro y Max, debuta en las letras dominicanas en la última década del siglo XIX. 2. Constituiría un acto de mezquindad imperdonable el negarle a Francisco Noel Enríquez Ureña su rol como uno de los pioneros del poema en prosa en las letras dominicanas, así como su precocidad como creador. Antes de los 15 años de edad ya había publicado textos poéticos de indudable valor y que merecen la atención de la crítica literaria especializada. 3. Lo justo sería que el nombre de Francisco Noel Enríquez Ureña no siga siendo ignorado al momento de historiar la literatura dominicana. Estudiar a los Enríquez Ureña sin incluirlo a él es dejar incompleto el panorama, pues su obra intelectual y su accionar profesional en Cuba muestran otra cara de esa ilustre familia, la del jurista con sensibilidad literaria y preocupación social. Y 4. Procede que ahora, a partir de estas disquisiciones nuestras, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana preste atención a la obra intelectual dispersa de Francisco Noel Enríquez Ureña y contemple rescatar y publicar a través de la Editora Nacional sus textos literarios y jurídicos, ensayos, artículos, poemas, cartas y traducciones. Sería otro gran gesto de justicia y un modo digno de reivindicar la memoria de uno de los pioneros de la poesía en prosa en la República Dominicana. Para terminar, una declaración de compromiso. Al aceptar este honor que en esta noche habrá de conferirme la Academia de Ciencias de la República Dominicana, invistiéndonos como miembro de número, lo haremos también en nombre de quienes, como Francisco Noel Enríquez Ureña, merecen ocupar el lugar justo que la historia todavía les debe. Nuestra voz y nuestro trabajo en el campo de la investigación histórico-bibliográfica estarán siempre al servicio de esa causa y de todas aquellas causas nobles asumidas por esta corporación. Muchas gracias. Agradecemos